porque es el único abogado que yo puedo decir, quien se va a ir a pelear con uñas y dientes por el cliente es él, porque lo conozco, y lo conozco de hace casi 20 años. Entonces, el día de hoy nos va a colaborar con la etapa preparatoria al juicio oral. Vamos a cederle la palabra. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Una presentación bastante halagadora. Bueno, me presento, yo soy Milton Rodríguez Mejías, soy abogado de profesión. Como lo ha dicho la doctora Micaela, hemos empezado juntos, hemos estudiado juntos, nos hemos titulado juntos y también hemos tomado los posgrados juntos, pero en distintas casas académicas, ¿no? Bueno, doctora, si me permite, este es un hermoso auditorio. Voy a empezar lo que es la etapa preparatoria. Debo suponer que ya mi colega que me ha antecedido ha debido explicarle lo que es la etapa preliminar, ¿cierto? Bueno, yo voy a tratar de hacerles esto un poco más práctico, un poco más didáctico, por el tema de que muchos de nosotros, y me incluyo a mí, que en la universidad podemos decir que solamente aprendemos un 30, un 40%, pero nadie nos prepara para una audiencia, nadie nos prepara para poder realizar un memorial, nadie nos prepara para hacer un incidente, una excepción en el ámbito penal, ¿no? Lamentablemente hay muchos docentes que son, bueno, pues, si valga la palabra, egoístas, no te lo dicen. No te explican para qué es un incidente y para qué es una excepción, ¿no? Por ejemplo, supongo que la mayoría de ustedes está estudiando Derecho o prácticamente ya son abogados, ¿no es cierto? Y aquí viene una pregunta bien importante. ¿Cuándo nace la etapa preparatoria en Derecho Procesal Penal? La respuesta es clara. Es cuando existe la imputación formal o cuando se notifica con la imputación formal a la parte sindicada, ¿no? Ya el colega abogado les ha debido explicar que en la primera etapa, en la etapa inicial, en la etapa preliminar, ¿cómo se le llama al imputado o al denunciado? ¿Cómo se le llama? Imputado. Corrección. La etapa preliminar, claramente ahí empieza la denuncia. En la etapa preliminar se le dice sindicado. ¿Por qué? Porque todavía está siendo denunciado. Todavía no sabemos en qué calidad va a estar durante todo el proceso. Ahora, una vez que inicia la etapa preparatoria, ¿cómo se lo dice al denunciado? Imputado. ¿Por qué? Porque se le ha notificado con una imputación formal y se le está atribuyendo un supuesto delito. Ahora, vayámonos a la otra parte. Termina la etapa preparatoria. ¿Cómo le decimos al denunciado o al procesado? Una vez que hay acusación formal. ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le llamamos? Acusado. Entonces, si se dan cuenta, el proceso penal es tan interesante que tiene hasta en el nombramiento, hasta en la sindicación, es muy importante saber estas etapas, ¿no? Sindicado en la etapa preliminar, imputado en la etapa preparatoria y acusado cuando estamos en juicio. Pero vayamos más allá. Cuando en el juicio, lamentablemente, lo condenan a nuestro cliente, ¿cómo le llamamos? ¿Perdón? No. Se le llama condenar. Ya cuando uno empieza o cuando ya está haciendo la respectiva operación restringida, entonces decimos, ¿de parte de quién viene usted? Le preguntan. De parte del condenado. He venido a revisar en qué estado está o cuándo va a salir la respuesta de apelación o cuándo nos van a citar o nos van a notificar con audiencia, ¿no? Eso es un simple hecho que muchas veces en mi vida universitaria nadie me aclaraba, ni el docente ni algunos amigos, ¿no? Y ustedes han de pasar por lo mismo que yo. Por ejemplo, siempre había los más puntuales, los más que estaban siempre al frente del docente y ellos eran los más aplicados. Incluso las fotocopias los marcaban con pintura. Y yo les comento esta anécdota en la Universidad Mayor de San Andrés, cuando yo era estudiante de Derecho, para que no podamos fotocopiar o replicar esas fotocopias,
una brocha y lo pasaban por el medio de sus ojos. Cosa que cuando llegábamos a la fotocopiadora salía todo negro. O sea, son técnicas de esas personas que han sido egoístas, pero uno se pregunta ahora dónde están, ¿no? Ahora, ¿qué es de ellos? Ahora ya serán magistrados, serán jueces y todo eso. Sin salirnos del tema, entonces yo voy a hacer mi pequeña intervención más didáctica. Voy a hacerles las preguntas correspondientes y también ustedes van a poder hacerme las preguntas correspondientes en cuanto a la etapa preparatoria. Primero, una vez que nos notifican con imputación formal, supongamos que nosotros somos abogados del imputado. Vamos a hacer que somos abogados del imputado que ha sido denunciado por estafa múltiple. ¿Qué hacemos si somos abogados? Vemos la imputación, analizamos la imputación. ¿Qué podemos hacer? Lo notifican a su cliente. Perdón. Lo notifican a su cliente. ¿Qué hace usted con la imputación? Pero bajo qué delito le están imputando. Usted ya sabe para qué delito ya lo han imputado. Usted le han notificado con la denuncia por el delito de estafa múltiple, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace con la imputación usted? Perdón. Y leerlo luego, presentar para la denuncia o la delito por el que se le está. A ver, cuando uno es notificado, cuando nuestro cliente es notificado con la imputación formal, ¿qué debemos hacer? Uno es analizar. Y yo les hago una pregunta muy importante a ustedes y lamentablemente algunos, no digo todos, los fiscales que ahora son institucionalizados cometen varios errores, ¿no? Parece que ellos hacen el curso virtualmente, van a dar su examen a Sucre y posteriormente ya se ponen la corbata naranja, bueno, ahora ya no es naranja, es la corbata verde y prácticamente ya empiezan a emitir resoluciones. Pero se olvidan de algo bien importante y aquí viene la pregunta. ¿Qué debe tener una denuncia? ¿Qué especificaciones debe tener una denuncia? Debe describir el modo, el lugar. Exacto. Tiempo, modo, lugar, ¿no? Debemos decir dónde ha pasado el delito, dónde ha ocurrido el delito, a qué hora, en qué fecha, quién ha hecho, cuál ha sido el resultado de eso. Pero en las imputaciones, lamentablemente, son imputaciones genéricas que no individualizan el delito o al imputado. ¿Qué quiere decir? Que durante la etapa preliminar, el fiscal ha ido recabando pruebas, no se dice pruebas, se dice indicios probatorios, indicios, en los cuales supuestamente ha determinado que evidentemente ha cometido el delito de estafa múltiple. Pero si revisamos la imputación y identificamos que faltan varios actos o varios aspectos para poder imputar, por ejemplo, el principio de objetividad, podemos decir que si muy bien había un contrato, pero no había una estafa, ha habido la intención de pagar, ¿no? Ha habido la intención de pagar esa deuda. Pero nosotros como abogados, a partir de la notificación, con la imputación, ¿qué podemos hacer? Si está mal. ¿Pero más fuerte? Exacto. ¿Por qué? Muy bien. Relativos, bueno, ya no vendría el caso porque eso ya el juez ya presentaste tu incidente, pero le ordena ya directamente al fiscal a corregir. Está muy bien. Pero ¿y por qué no presentaríamos una excepción? ¿Ustedes saben qué es la excepción? Artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué no presentaríamos una excepción? Si es una estafa múltiple, pero resulta que hay documentación, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos al juez de instrucción? Pero antes, como ha dicho usted, ¿cuántos días tenemos para incidentar? ¿Perdón? No. ¿Cuántos días? Artículo 314
del procedimiento penal. Tenemos 10 días para incidentar o para excepcionar. Y si no hacemos eso, ni modo, nos vamos a una audiencia de medida cautelar. ¿No es cierto? ¿Por qué no presentaríamos una excepción? Y aquí hay una línea muy delgada en lo que es estafa y en lo que es el tema de cumplimiento de la obligación o resolución de contrato. Ustedes mismos van a darse cuenta que cuando presentamos una excepción, le estamos diciendo al juez que no corresponde esto ser un proceso penal. Señor juez, un momentito, yo no entiendo por qué este señor o este ciudadano me ha denunciado por el delito de estafa cuando él y yo o él y nosotros tenemos un contrato. Y de ese contrato los primeros 3 meses le he pagado, los primeros 3 meses o el primer mes, el segundo mes, le he pagado. Pero lamentablemente me ha sucedido bastantes cosas personales, entre ellas enfermedad y todo lo demás, no he podido cumplir. Lo que debería haber hecho el denunciante es haberme demandado en la vía civil por cumplimiento de la obligación, 1, resolución de contrato. ¿No es cierto? Entonces, los incidentes y excepciones son métodos de defensa de los cuales el imputado, ya en este caso imputado, se puede hacer prevalecer ante un juez de control jurisdiccional. ¿No es cierto? Es muy importante la imputación, ustedes como abogados defensores, porque ustedes van a ser abogados defensores y abogados patrocinantes, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer ustedes como abogados defensores? Primero, actuaremos como abogados defensores. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo fundamentamos esa excepción? A ver, colega, usted, ¿cómo fundamentamos una excepción? ¿Qué le decimos al juez una excepción? Alguien que pueda decir. Exacto, una excepción. ¿Por qué? Porque el juez penal no es competente para poder llevar el supuesto delito o ese delito. Quien debe llevar ese proceso es un juez público, civil y comercial, porque es un problema entre particulares, ¿no? ¿O es que acaso, en este caso, vamos a suponer, el denunciado no se ha ido, no se ha escapado? Pero muy diferente es que el denunciado no haya pagado, haya desaparecido, se hace a los locos, borra su número de celular, cambia número telefónico, no se hace encontrar, cambia de domicilio. Ahí ya está configurando su actitud, su comportamiento, su voluntad en un tema de estafa, ¿no? Puede ser estafa simple, estafa múltiple. Entonces ahí radica, ¿no? No se olviden, entonces, el nacimiento de la etapa preparatoria, ¿cuándo es? Cuando existe la notificación con la imputación formal. A partir de ese día tenemos 10 días, hábiles o calendarios. Hábiles. 10 días hábiles para poder fundamentar ya sea un incidente o ya sea una excepción, ¿no? Eso que quede bien claro. Es una parte fundamental en el proceso penal. Fundamental. No se olviden que esos métodos de defensa que son el incidente o la excepción pueden cambiar el transcurso del proceso penal. Dígame. Un poquito más fuerte, por favor. No. Eso es el tiempo de investigación. Seguramente el colega anterior, el tiempo de investigación es calendario, ¿no? Pero acá, cuando se trata de incidentes y excepciones, el tiempo es días hábiles. Imagínense, ¿le parecería justo que a su cliente estas fechas de carnavales le notifiquen justo un jueves? Y ya luego es viernes, luego viene sábado, domingo, lunes, feriado, martes, feriado y sigue corriendo el proceso. No, hay distintas formas para hacer y para ver, y el Código Procesal Penal, el Código de Procedimiento Penal lo dice, cuáles son los tiempos procesales, cuándo corre a partir de la notificación y desde ahí corre los días calendarios.
¿no? Lo que ha de mencionar es el colega el tema de la investigación, la etapa preliminar, ¿no? Que es prácticamente eso, ¿no? Ahora bien, una vez que ya hemos perdido esos 10 días, podemos haber interpuesto o haber planteado. Aquí quiero aclararles bien. Hay palabras que interpongo, y esto me ha pasado en primer año, segundo año de litigio. El juez me corrige, una vergüenza, y me dice: el incidente no se interpone, doctor, me dice. Dígame por qué, su señoría. Lo que se interpone son los recursos de apelación. Ah, muy bien, está muy bien. Entonces, ustedes como abogados ya tenemos que manejar el tecnicismo, la terminología jurídica que debemos tener. Por eso he empezado, ¿cómo se le debe llamar en la etapa preliminar al denunciado? Sindicado. En la etapa preparatoria, imputado. En la parte de juicio, acusado. Lo mismo pasa con nuestros recursos, ¿no? Entonces, planteo incidente, planteo excepción. Interpongo apelación restringida. Interpongo apelación incidental, ¿no? Eso es tan importante para ustedes, saber manejar la terminología jurídica, no solamente a momento de fundamentar una audiencia, de intervenir en una audiencia, sino a momento de redactar sus memoriales, que es un tema muy importante, ¿no? No les vaya a pasar lo mismo que a mí, ¿no? Cuando en algún momento me decían, un colega me decía: estoy presentando una demanda penal, ¿es correcto? ¿Es correcto? ¿Qué debería haberme dicho? Una denuncia, una querella, ¿no es cierto? Entonces ahí uno se da cuenta, incluso ahí entre abogados, entre colegas nos criticamos. Hasta ahorita no sabe qué es una demanda, una querella, una denuncia, ¿no? Es que ahí son los tips más importantes de manejar la terminología jurídica como abogados, ¿no? Pero retornemos a nuestro tema. Retornemos a lo que es la etapa preparatoria. Ya hemos planteado nuestra excepción, nuestro incidente. Ya el juez, ¿cuánto tiempo tiene para responder incidente y para señalar audiencia? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? 72 horas. Antes de la ley 1173, el juez todavía te corría en traslado. Te decía: corras en traslado. Pero, a ver, presento y corras en traslado. Puede que el cliente o el abogado no tenga tiempo después de 2 semanas. Ahora el juez agarra, plantea usted su incidente y excepción y les dice y señala dentro del plazo de 72 horas una audiencia. A ver, defienda usted su incidente. A ver, defienda usted su excepción. Eso es lo que dice el juez de control jurisdiccional, ¿no? Ya, una vez defendiendo el incidente o excepción, el juez declarará. ¿Qué declara? En su por tanto, ¿qué declara el juez? Y aquí también hay un juego de palabritas. ¿Qué declara el juez? Si me declara a favor mi excepción, declara. Estamos emitiendo de 2 dispositivos. ¿Cómo aparece? Fundado el incidente o excepción. Fundado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y si nos niega, ¿cómo declara? ¿Cómo dispone? Infundado, ¿no? Entonces, vas a olvidar. ¿No? ¿Qué tan importante es saber ese tipo de... Ahora, cuando ganamos una demanda del ámbito civil, nos dice: declaro probada la demanda, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que saber en el ámbito de la etapa preparatoria. Ahora bien, independientemente si declara, si declara fundado la excepción, ¿hay posibilidad de poder apelar? ¿Sí? Exacto, podemos apelar, ¿no? Pero ya el abogado defensor ha logrado hacer declarar fundado esa excepción para que lo remitan a un juez público y civil. Estamos con un ejemplo de una etapa de estafa múltiple, por si acaso, ¿no? Ahora, si me niega, declara infundado esa excepción, ¿qué procede?
de cualquier parte, pero se continúa, ¿no es cierto? Una vez resuelto el incidente y excepción, si niega eso o declara infundado el juez, corresponde entrar a la audiencia de medidas cautelares. Doctora, ¿tenemos pizarra o no tenemos? Bueno, perdón. Yo le estoy sacando el jugo a los celulares, este ya está caliente. Bueno, un acto procesal sumamente importantísimo, aparte de los incidentes y excepciones en la etapa preparatoria, es la audiencia de medidas cautelares. ¿Qué definimos en la audiencia de medidas cautelares? Igual aquí hay un juego de palabras. ¿Qué definimos? La situación jurídica del imputado. Porque si se va a defender en libertad o se va a defender con detención preventiva. ¿No es cierto? Eso es lo más importante. Ahora, muy bien, y esto es bien bonito en proceso penal, para los que vayan a ser penalistas, o los que son penalistas, o los que planifican, o ven, o quieren trabajar en el ámbito penal, la audiencia de medidas cautelares es lo mejor, es la esencia pura del proceso penal. Lamentablemente, los abogados que trabajamos en el ámbito penal tenemos que ser fríos, lamentablemente. Porque le tenemos que decir al cliente o a los familiares del cliente, lo siento, su hijo, su esposo, su familiar se va a ir a la cárcel. Ah, no, pero no se preocupe, se va a ir a la cárcel, pero vamos a sacarlo de la cárcel posteriormente. Yo siempre me digo y manejo ese dicho, que el proceso penal es como el juego del ajedrez. El proceso penal es como un juego de ajedrez que sabemos, que tenemos que saber cuándo mover determinada ficha del ajedrez o determinada pieza del ajedrez. También yo manejo el ejemplo del que el proceso penal es como la medicina. No voy a criticar, pero debemos ser realistas. Hay colegas abogados que paran en las EPIs y están ahí, ¿no? O tienen un contacto con el investigador, o ya tienen pues su círculo, su élite, de que cuando cae un aprendido, ya están llamando al colega, ¿no? Ya ven, listo. ¿Qué es lo que pasa? Esos son como los médicos truchos, si podemos llamarlos así. ¿Por qué? En la medicina, cuando alguien va con su brazo, o tiene un tumor en su brazo, le sale en su brazo, si va donde un médico que lamentablemente es principiante, el médico va a abrir ese tumor, va a tratar de extirparlo y lo va a hacer sangrar y posiblemente se muera ese paciente. Ah, pero si va donde un verdadero médico, un cirujano especialista en el área, ¿qué nos va a decir ese especialista? A ver, su tumor está muy hinchado. ¿Sabe qué? Lo achicaremos ese tumor así y una vez que esté en su tamaño pequeño, ahí recién abrimos, extirpamos y usted va a estar nuevamente sano. Lo mismo es en el derecho penal, lo mismo es en el proceso penal. Si vamos a acudir lamentablemente a un abogado que no es especialista en el ámbito penal, lamentablemente el proceso no va a salir como uno quiere. No va a salir. Entonces, acá como abogados litigantes o como público que necesita ayuda, que necesita una dirección en su proceso, deben encontrar al abogado idóneo. No es nomás ver alrededor de las EPIs, sin ofender, no estoy diciendo que no sean buenos esos abogados, pero a ratos uno entra así, sí mamita, ven, yo te lo hago, dame tus documentos, adelantame 1.500 bolivianos, yo te lo voy a hacer. Reciben la documentación, reciben el dinero y luego ya se acerca la audiencia cautelar, el abogado ya no contesta. Y si contesta y acude a audiencia de medida cautelar, lo único que atina a decir es, sí señor juez, ya hemos presentado los riesgos procesales, aquí tiene. ¿Qué hacemos? Cuando cada documento para enervar riesgos procesales tiene que ser fundamentado, tiene que ser explicado, tiene que decir, señor juez, mire, yo vivo o mi defendido vive en la calle
Penocos número 1444. La factura de luz dice calle Penocos número 1444. Su carnet de identidad dice calle Penocos 1444. Debemos fundamentar de manera idónea en audiencia medidas cautelares. Pero lamentablemente hay algunos colegas, ¿qué es lo que hacen? No tienen sentimiento alguno, no tienen empatía alguna con el cliente, con esa persona que está desesperada, que está nerviosa de que si se va a ir a Palmasola, o se va a ir a Ceprón, o se va a defender en libertad. Entonces, mucho ojo, ustedes que son abogados, que van a ser abogados, tienen que tener ese ímpetu, esa responsabilidad, pero sobre todo la ética profesional que debe manejar el abogado en cada proceso. No es nomás tener en la oficina así tus folders, cuando no le has dedicado el verdadero tiempo y la verdadera responsabilidad a ese proceso. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo ya les había dicho, el proceso penal no es un chiste. En el proceso penal defines si tu cliente o ustedes mismos se defienden en libertad o se defienden con detención preventiva. Lamentablemente, en todo mi trayecto en la ciudad de Santa Cruz, que estoy 4 años, a punto de cumplir 5 años, he visto falencias groseras, mayúsculas de colegas que pudieron haber evitado que su cliente vaya a Palmasola. Y no solamente eso, no apelan esa resolución, lo dejan así, están contentos y todo lo demás. Vamos reencaminando esta intervención. Entonces, la audiencia de medidas cautelares. ¿Quiénes intervienen en la audiencia de medidas cautelares? Colega, usted. ¿Quiénes son las partes procesales en una audiencia de medida cautelar? La víctima. Denunciado. ¿Ya? ¿Quién más? El Ministerio Público, que es el director funcional de la investigación, ¿no? Y aquí hay un juego bien bonito. Esto es bien interesante, ¿no? Les digo y les voy a decir lo que no me han enseñado en la universidad, ¿no? Qué lindo es cuando otras universidades están replicando ya audiencia simulacro, cuando le hacen uno de juez, otro de Ministerio Público, víctima, incluso policías vemos, ¿no? En las universidades me gusta eso, me gusta, porque esa es la esencia misma del ser abogado. Porque el abogado, si muy bien hay una área, y no me va a dejar usted negar, doctora Micaela, hay un área que se llama el área administrativa de que es, ¿no? El área administrativa es resoluciones, autos supremos y todo lo demás, no intervienes, no tienes audiencia, nada, eres abogado de escritorio, sin desmerecer, pero sí, también ellos ganan bien, pero la verdadera esencia del abogado está cuando uno defiende a su cliente, cuando verdaderamente agarra y conoce el proceso de su cliente. Y en esto quiero hacer énfasis, la medida cautelar, la audiencia de medidas cautelares. Primero, ¿quién interviene? El fiscal. El fiscal fundamenta, sí o sí fundamenta el fiscal la imputación formal. ¿Qué hacemos si el fiscal solamente lee la resolución de imputación nosotros como abogados defensores? ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos al juez? Y aquí ustedes ya tienen que tener la gallardía para decir al juez y para hacerle conocer al juez que ustedes no son cualquier abogado. La palabra, señor juez, si vamos a escuchar la lectura de la imputación, yo ya la tengo la imputación, no me sirve de nada que el fiscal venga y solamente lea la imputación, que fundamente. A ver, tiempo, modo y lugar, señor juez, que me diga. Como abogados defensores estoy hablando, ¿no? Porque ¿de qué sirve que el fiscal venga con la imputación formal y tiene la palabra, señor fiscal? Gracias, señor juez, voy a hacer uso de ella. En La Paz, en Santa Cruz, ahora están... No me sirve de nada porque eso ya lo he leído yo como abogado defensor. Tiene que fundamentarme de manera detallada, en tiempo, modo, lugar y todo lo demás. Pero sobre todo tiene que fundamentarme los riesgos procesales. ¿No es cierto? ¿Dónde encontramos y cómo defendemos los riesgos procesales? ¿Qué artículo? 234 y 235, ¿verdad? Pero lo primero que discutimos en audiencia de medidas cautelares es la autoría, ¿no?
Eso hay que saberlo bien. Si desvirtuamos la autoría por el cual me está sindicando, me está imputando el fiscal, por ejemplo, el delito de estafa, si el fiscal dice, no, con engaños y ardides ha venido, me ha sonsacado la plata, pero luego me ha pagado 2, 3 cuotitas y luego ha desaparecido, ¿dónde está la autoría? Como abogados defensores, ustedes tienen que intervenir y decir, señor juez, en ningún momento yo me he negado, es más, estoy reconociendo que sí le debo dinero. Le estoy reconociendo en esta audiencia que mi cliente sí le debe dinero. Incluso quiere conciliar para poder hacer un plan de cuotas. Le ha pasado lo peor a mi defendido. ¿Dónde está la autoría? Si he ido yo personalmente o le he depositado a su QR, le he depositado 3, 4 cuotas, no hay el delito de estafa. El juez, una vez que ve si hay autoría o no hay autoría, si le demostramos que no hay autoría, dice, hace un corte transversal el juez y dice, ya no entraremos al fundamento de los riesgos procesales. Yo como juez he visto que acá no hay autoría de estafa, sino que es un problema entre particulares. Y entonces el juez le dice al fiscal, sigue investigando, o de hecho, ya usted verá si saca una resolución de sobreseimiento o acusa. Entonces el juez mismo ya le da luces al fiscal de que está investigando en vano, que lo que amerita, directa o indirectamente, es una resolución de sobreseimiento. Pero si el abogado y el Ministerio Público, vayámonos al otro caso, realmente hacen prevalecer la autoría, aquí sí hay los indicios suficientes, dice el juez, entonces fundamente los riesgos procesales. Y el fiscal tiene que fundamentar. Actualmente, los fiscales en el artículo 234, en su numeral 1, si muy bien tiene que observar que el imputado no tenga domicilio, no tenga una actividad lícita, trabajo, y no tenga un domicilio, actualmente ya no se mete con la familia, ¿no? Solamente hay que comprobar que el imputado tiene un domicilio donde realiza sus actividades de habitualidad y habitabilidad, ¿no? Y también tiene que demostrar que tiene una actividad lícita, que es el trabajo. ¿Cómo demostramos que tiene trabajo el imputado? Supongamos que trabaja en una empresa privada. ¿Cómo demostramos? Certificado de trabajo, ¿qué más? Boletas de pago, ¿qué más? AFPs, correcto, ¿no? Toda la mayor documentación posible para demostrar que tiene un trabajo. ¿Qué me ha pasado a mí? ¿No? Una absurda observación de un juez cuando le presento las últimas 3 boletas de pago. Esta audiencia era en septiembre, pero lamentablemente las boletas de pago no la daban pues puntual, sí les depositaban el dinero, pero las boletas de pago, cuando se acordaban, lo imprimían. Entonces yo tenía las boletas de pago marzo, abril y mayo. Y obviamente le digo al cliente, ¿y dónde están las de las últimas? No, es que doctor, recién nos lo imprimen a petición, que el de recursos humanos. Y era un domingo la audiencia cautelar. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces, es ahí donde uno dice, ¿qué hago? ¿No? Y el juez dice, evidentemente, pero usted me ha traído las últimas 3 boletas de pago, pero los últimos 3 meses, ¿dónde trabaja este señor? Por lo cual sigue latente este riesgo procesal. ¿No es cierto? Ahora, pero ustedes como abogados defensores tienen que decirle al señor juez en su intervención, señor juez, la ley 1173 dice claramente, quien sindica, quien denuncia, quien imputa, tiene la carga de la prueba. El fiscal que me demuestre que yo no tengo trabajo, que me demuestre. Le he enviado al investigador a mi trabajo a verificar que yo estoy trabajando ahí, porque mi declaración dice trabajo en industrias textiles, textilón, digamos, ¿no? Señor juez, hágase esa pregunta usted. ¿La habrá enviado el fiscal al asignado al caso a verificar que trabajo ahí? Porque yo he dicho mi verdad y está ahí. Que me demuestre que yo no trabajo. ¿No? Igual el domicilio. ¿Qué hace el fiscal? No, su carnet de identidad dice calle tanto, pero su declaración dice tanto. Y ahí como abogados, a momento de declarar, hay que hacerle coincidir su carnet de identidad.
necesariamente, ¿no? Ahora, pero puede decir, yo ya no vivo. Ah, ya, entonces, donde estás viviendo, vamos a mandar un notario a hacer la verificación domiciliaria, vamos a hacer que el investigador vaya a tu domicilio. Pero el fiscal, lamentablemente, no todos, la mayoría de los fiscales dice, no tiene domicilio, no coincide, y ahí se lava las manos. Cuando el fiscal tiene la facultad y tiene ese brazo operativo de la policía para poder disponer y ordenar de que vayan a verificar su domicilio, su trabajo, para que hagan el registro del lugar del hecho. Nada, ¿verdad? Y hay otros jueces que incurren en el error más importante, ¿no? Incurren en que no tiene domicilio, pero ¿y dónde la ha notificado con la imputación? ¿No? Qué contradictorio es eso, ¿no? Se le notifica en su domicilio y el juez dice, no tiene domicilio. ¿Es correcto eso? No es correcto. Por eso a ratos hay jueces, no todos. Ojo, cabe aclarar. Actúan de memoria, sus resoluciones son de memoria. Están cansados, están de sueños. Cuando estamos con un juez de turno, ¿qué dice el juez? Va a apelar, va a incidentar. Ya me ha ocurrido a mí. En sábado, domingo, doctor, queremos ir a almorzar. Voy a incidentar. Porque lamentablemente el fiscal ha hecho esto, lo otro. Y una audiencia de incidente es antes y dura 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, quién sabe. Y luego viene la cautelar, le hacemos perder 4 horas al juez, ¿no? Entonces ustedes como abogados tienen que justificar ese trabajo, tienen que decirle y tienen que ponerse en la camiseta del cliente y defenderlo, ¿no? En los aspectos, en los casos que son defendibles. Ojo, mucho ojo. Alguien alguna vez me preguntaba en La Paz, ¿y qué hacemos si sabemos que es el violador? ¿Qué hacemos como abogados? Hemos jurado, ¿no es cierto?, cuando recibimos ese credencial tan hermoso, un documento tan importante que nos habilita a entrar a todo lado. Hemos jurado defender a los clientes, a la sociedad, ¿no? Pero parece, hay que entrar a audiencia, pero velar que se siga el debido proceso, ¿no? Solamente eso. Que se siga el debido proceso, que no se le vulneren derechos, que declare al lado de un abogado, sí, que escuche la audiencia, sí, y si él quiere que se vaya un abreviado, a fin de evitar dilaciones en el ámbito judicial, ¿no? A fin de no ser una carga procesal. Entonces, continuamos con los riesgos procesales. Entonces, es ahí lo más importante, ¿no? Trabajo, domicilio. Entonces, sí, digamos. Me ha tocado, y varias veces, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, son ambulantes algunos clientes, ¿no? Que venden, en la noche sacan, ellos tienen una asociación de gremiales, una asociación de personas que venden mates o cafés calientes, y de ellos, de su presidente, hay que hacer su membrete, tienen un membrete, ellos certifican, ¿no? Vendo en tal esquina y todo lo demás, ¿no? Y el juez tiene que valorar eso, tiene... No hay, generalmente no hay, son gente, con mi mamá, ya con desconocida, a veces mi hermana de la calle vendiendo los políticos caminando y no pertenecen. Ir a sacar fotos, presentar placas fotográficas, ¿no? Este supuesto de mi mamá actualmente, del imputado, este supuesto del imputado actualmente no está ahí, pero está su hijo, este es su puesto de trabajo, ¿no? Pero sí o sí, cuando son de esas personas que no tienen un registro, sí tienen su asociación, sí o sí. Acá no. ¿No hay? No hay mucho, pero entonces placas fotográficas, ¿no? Y además de eso, llevar a un notario algo de que evidentemente aquí está el lugar, es mi pequeño puesto. Eso me ha pasado con un técnico de celulares en la ciudad del Alto, ¿no? ¿Cómo justifico? No tengo mi gremio, recién soy nuevo, ¿no? Entonces tuvimos que llevar un notario. Dígame. Cuando son amas de casa, tienen un trabajo solamente en su casa. El ser ama de casa, ya hay sentencias constitucionales donde dice que el ser ama de casa es una actividad laboral. Ahí no hay ningún problema. El juez ya ni se mete. 1, porque es mujer. 2, porque tiene labores de casa. Ya el juez, por añadidura, ya sabe que el ser ama de casa o que su cédula de identidad de la señora o de la imputada diga ama de casa, suficiente. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Entonces,
Eso es lo que pasa con los riesgos procesales. Ahora vayámonos al artículo 234, numeral 2. ¿Qué nos dice ese numeral? Que al no tener un arraigo natural, como ser trabajo, domicilio, se presume que va a salir del país, que no va a afrontar el proceso, ¿no? Eso, lamentablemente, los jueces tienen un chip y que dicen es automático. No tiene trabajo, no tiene domicilio, automáticamente el numeral 2. Pero es ahí donde ustedes tienen que intervenir. Señor juez, el fiscal le ha demostrado que yo tengo un pasaje, ya sea por bus, por avión, para que pueda decir que se presume que yo me voy a ir del país. Tengo actos preparatorios para irme del país. En lo absoluto. No tiene cómo demostrar el fiscal eso, ¿no? Ahora vayámonos al numeral 7. El numeral 7 tiene dos vertientes. ¿Usted sabe cuáles son, colega? ¿Usted? ¿No? ¿Usted sabe? Riesgo para la víctima y riesgo para la sociedad. ¿Cómo desvirtuamos el riesgo para la sociedad? Pregunta para todos. ¿Perdón? El rehab y semi. Excelente. ¿Por qué? Porque no tiene una sentencia condenatoria. Aunque tenga un proceso, pero se presume su inocencia. ¿Cómo desvirtuamos riesgo para la víctima? Y es ahí donde todos ustedes van a encontrar problemas. Todos. Me incluyo yo, la doctora Micaela, obviamente, ¿no? Todos vamos a encontrar problemas con ese artículo, con ese numeral. ¿Por qué? Más que todo esto es latente en delitos contra la libertad sexual, violencia doméstica. El juez sí o sí nos va a decir que somos un peligro efectivo en la audiencia de medida cautelar. En audiencia de medida cautelar, ojo, porque en cesación ustedes ya pueden desvirtuar eso. Pero en la audiencia de medida cautelar, uno, por el hecho de que vive en la misma casa, en la misma calle, somos vecinos y todo lo demás. Sí o sí, debo ser franco. Y yo quisiera que venga un colega y me refute, sí, yo he desvirtuado el numeral 7 en delitos de libertad sexual, violencia doméstica. Lamentablemente no va a haber nadie que venga a refutarme eso. Porque sí, los jueces te achuran con ese numeral 7, ¿no? Y es ahí, pero en estafa podemos desvirtuar, ¿no es cierto? En otro tipo de delitos que no sea libertad sexual, que no sea contra la vida y que no sea violencia doméstica, sí, se puede. Hay varias técnicas para eso, ¿no? Varios documentos. Artículo 235, numeral 1 y 2. Lo dice la norma objetiva penal en su último párrafo del artículo 235 del procedimiento penal. El fiscal no puede venir con meras subjetivaciones a decir que va a influir, va a destruir y todo lo demás. Tiene que demostrar cómo ha tratado el imputado de destruir, de influir negativamente en testigos, en peritos y todo lo demás, ¿no? Tiene que fundamentar de manera correcta el representante del Ministerio Público. Y si no lo fundamenta, ustedes tienen en sus manos, tienen en su mente y ya tienen las armas correspondientes para poder refutar ese riesgo procesal, ¿no? Actualmente, antes, y la doctora Micaela no me va a dejar negar, que el artículo 235 en su numeral 2 era difícil de desvirtuar. Ahora se ha invertido. Ya podemos desvirtuar ese numeral, pero el numeral 7 de la 234 es el que llega casi hasta el último, ¿no? Entonces, ya el proceso penal ha ido cambiando, ha ido evolucionando, ha ido, ¿cómo les puedo decir? Generando nuevas técnicas de litigio. ¿Para qué? Antes no, el numeral 2 de la 235 no podíamos, en lo absoluto, se cerraban los jueces, se cerraban. Ahora sí se puede. ¿Por qué? ¿Podemos pedir la cesación a la detención preventiva en juicio? Podemos. ¿Podemos pedir la cesación a la detención preventiva cuando ya hay una condena? Sí. Entonces, el 235, el numeral 1, dice, ¿no?,
podrá influir en testigos, partícipes, pero si los testigos ya han declarado en juicio, pero si los peritos ya han venido a explicar en juicio, ya han dado su versión y está en actas, ¿estará latente ese riesgo personal? No, en lo absoluto. Ahora, para desvirtuar el numeral 7 o para sacarlo con la cesación a la detención preventiva, hay sentencias constitucionales, ya hay como 3 o 4 sentencias constitucionales, las cuales dice, un solo riesgo procesal no puede determinar una detención preventiva. Sí hay que ver la valoración, ¿no? Por ejemplo, un imputado, un acusado, un sentenciado por estafa no va a ser la misma condición con un violador o con el que ha cometido el delito de violación, ¿no? Entonces el juez ya tiene que ponderar eso. Ah, bueno, has hecho todo lo posible, ya, bueno, merece salir, pero con estas medidas. Detención domiciliaria, marcación en el biométrico, hasta que la sentencia sea ejecutoriada, ¿no? Es tan bonito la etapa preparatoria, no quiero cansarlos. La etapa preparatoria es como les había dicho, el cherry de la torta de la etapa preparatoria, o el éxtasis de la etapa preparatoria, para mí, personalmente, es la audiencia de medidas cautelares y las audiencias de cesación a la detención preventiva. Para mí, como abogado, les digo, porque en la etapa preparatoria obviamente van a hacer ustedes actos investigativos. ¿Cuáles son esos actos investigativos? Por ejemplo, al juez, cuando eres víctima, le dice, señor juez, necesito que se vaya 180 días a Palmasola. ¿Por qué? Porque me falta hacer la inspección técnica ocular, me falta hacer la declaración de testigos, me falta hacer la pericia, Entonces es un gancho para que dure la etapa preparatoria, ¿no? Cuando eres abogado de la víctima, ¿no? Pero cuando eres abogado de la defensa, tu verdadero éxtasis, donde ven tu capacidad, es en la audiencia de medidas cautelares, en la audiencia de cesación a la detención preventiva y tu idoneidad para hacer los actos investigativos. Bueno, espero no haberlos cansado. La etapa preparatoria es muy amplia. Esto es un pequeño taller, doctora, usted sabe. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algo que ustedes quieren que yo pueda absolverles, con mucho gusto yo les voy a contestar. Dígame. En la audiencia de cesación a la detención preventiva, cuando existe el vencimiento del plazo a la detención que se ha fijado, concurre la cesación, solamente puede darse en la audiencia, la cesación solamente ha tenido que se ha vencido el plazo, o, por ejemplo, no se puede, en caso de violencia, no se puede enervar el riesgo, el 234 numeral 7, ¿no? Que es riesgo para la víctima. Todavía el sujeto constituye un riesgo para la víctima. Entonces, al haber este numeral latente, puede ser que todavía no sé, siga en detención preventiva. Claro, ahí ocurren dos cosas. Acá en Santa Cruz no he visto mucho, pero en La Paz sí. Esta audiencia de medidas cautelares, la audiencia del imputado, medidas cautelares, determina el juez o dispone el juez 180 días de detención preventiva. Entonces dice, hoy es 6 de enero, 6 meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. El 6 de julio usted va a venir acá nuevamente y ya señala audiencia el juez. Va a haber un señalamiento de situación jurídica, ¿no? Entonces ahí va a ser. ¿Qué es lo que va a decir el juez? Si hasta ahí el fiscal no presenta la acusación particular, la acusación fiscal, perdón, si hasta ahí y nadie dice nada en lo absoluto, y el abogado de la defensa dice, usted, señor juez, me ha dado 6 meses, he cumplido a cabalidad esos 6 meses, el Ministerio Público no se ha hecho presente en la audiencia o no ha dicho nada en esta audiencia, amerita que usted me dé la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento de la detención preventiva. Ahora, hay en casos que el Ministerio Público, justo antes de ese 6 de julio, una semana antes, presenta la acusación, ¿no? Ahora, si fuera 150 días, una semana antes dice ampliación de la detención preventiva. Y eso es clave, eso es clave. Pero esa solicitud de ampliación de detención preventiva debe ser debidamente fundamentada. Tiene que decirnos qué va a hacer en esos 30 días más. ¿Qué hará? Porque hay otros que he visto yo. Solicito la ampliación de detención preventiva, pero no justifican por qué. ¿Dónde está la idoneidad? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas esos 30 días? No es nomás presentar un memorial y señalar audiencia. No,
tiene que decirnos para qué necesita esos 30 días. Ah, señor juez, falta 2 testigos, 3 testigos, estoy señalando inspección técnico ocular, se me ha solicitado esto y todo lo demás. Ah, ahí recién el juez va a analizar y va a ponderar. Pero esto lo puede hacer en su libertad el imputado. Si le doy detención domiciliaria, también usted puede hacer estos actos. Ahí ya es la sana crítica de los jueces de instrucción. ¿Ya? ¿Estamos bien? Bueno, pues, ¿alguien más? Para mí ha sido un gusto, un lindo auditorio. Gracias, doctora Micaela, nuevamente. Gracias por la invitación. Y como les digo, la etapa preparatoria es muy amplia, es muy bonita. Y recomendación, ¿no? Sean siempre abogados de bien, éticos, no sean esos abogados que lamentablemente hacen llorar familias, sacan dinero, se olvidan de los clientes y bueno, hay que cambiar, hay que hacer una reestructuración de todo lo que es en el ámbito judicial. Si queremos nosotros cambios en el ámbito judicial, nosotros mismos debemos cambiar y tratar de que nuestros colegas cambien. ¿Ya? Ha sido un gusto, mil gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que aún se quedaron. Estamos desde las 10 de la mañana, son varias horas. Y gracias al doctor Milton Gonzalo Rodríguez Mejía. Ahora vamos a proceder a la entrega de las cartas de